Hola, yo soy Valeria Núñez, estudiante de nutrición de primer semestre de la Universidad Anáhuac y hoy les voy a explicar lo que es la ventilación pulmonar. La función principal del aparato respiratorio es aportar oxígeno al organismo y expulsar el dióxido de carbono. La respiración es cuando el aire debe de entrar y salir de los pulmones de modo que los gases que están en los sacos aéreos, o sea los alvéolos de los pulmones, se renuevan continuamente. Como ya lo dije, la respiración es un proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo, el cual tiene tres pasos básicos: ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna. En este caso hablaré solo de la respiración pulmonar. Para que se produzca este proceso necesito algunas estructuras anatómicas, las cuales son vía aérea. Aquí pasará el aire. Caja torácica, la cual le dará rigidez y soporta los pulmones. Aparte de esta, necesito costillas, las cuales protegerán al pulmón, o sea, les dará soporte. Además, estarán los músculos intercostales. Estos, al momento de la contracción, permitirán la capacidad de expandirse. También habrá una musculatura accesoria. Estos le darán la capacidad de apoyar cuando ocurra la inspiración. Y como componente más importante durante la ventilación, tendremos al diafragma. Además de todos estos, necesito el estroma y parénquima pulmonar. A este me refiero como la parte funcional, o sea, la cual contienen los alvéolos. Y cuando estamos hablando del estroma me refiero al tejido elástico. ¿Por qué elástico? Porque este permitirá la retracción y así colapsar el pulmón. También necesitamos una pleura parietal y visceral. En medio de estas estará el líquido parietal, ya que queremos que ambas pleuras se desplacen entre sí. Todo esto es para que podamos entender que la presión atmosférica entra por la vía aérea. Tiene que hacer su función y ya cuando salga en este proceso estará ocurriendo primero la inspiración y después la expiración. Empezaremos con definir la ventilación pulmonar o respiración, que es la inspiración. Esta se refiere al flujo en dirección hacia adentro y la expiración es lo contrario de la inspiración, ya que en esta el flujo se dirige hacia afuera. Esto produce el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Durante la ventilación pulmonar, el aire fluye entre la atmósfera y los alvéolos gracias a diferenciaciones de presión alternantes creadas por la contracción y relajación de los músculos respiratorios. La velocidad del flujo aéreo y el esfuerzo necesario para la ventilación también dependen de la tensión superficial alveolar, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas. La inspiración es el proceso en el que se ingresa el aire en los pulmones. Antes de cada inspiración, la presión de aire dentro de los pulmones es igual a la presión atmosférica. Para que el aire ingrese a los pulmones, la presión dentro de los alvéolos debe ser menor a la presión atmosférica. Esta condición se logra a través del aumento de tamaño de los pulmones. Para poder inspirar, los pulmones deben expandirse, lo que aumenta su volumen y disminuye su presión por debajo de la presión atmosférica. El primer paso para la expansión de los pulmones durante la inspiración normal requiere de la contracción de los músculos inspiratorios principales. A estos me refiero como el diafragma y los intercostales externos. El músculo inspiratorio más importante, como ya lo habíamos dicho, era el diafragma, un músculo esquelético cupuliforme que forma el piso de la cavidad torácica. La contracción del diafragma es responsable de alrededor del 75% del aire que ingresa en los pulmones durante la respiración normal, y la contracción de los intercostales externos es responsable de alrededor del 25%. Entonces, inspiración. Cuando los músculos inspiratorios, el diafragma y los intercostales externos se contraen, aumentan el tamaño de la cavidad torácica, mientras que el diafragma con forma de cúpula se contrae, se mueve hacia abajo, se aplana, o sea, se deprime
Como resultado, la dimensión superinferior, o sea, la altura de la caja torácica, aumenta. La contracción de los músculos intercostales externos eleva la parrilla costal y tira del esternón hacia adelante, aumentando así los planos anteposterior y lateral del tórax. Los pulmones están fuertemente adheridos a la pared torácica. Esto debido a la tensión superficial de flujo que se encuentra entre las membranas pleurales y por tanto se expanden de manera acorde con el nuevo y mayor tamaño del tórax. Mientras el volumen intrapulmonar, o sea el volumen que hay dentro de los pulmones, aumenta y los gases contenidos en los pulmones se expanden para llenar este espacio agrandado. El descenso de presión que tiene lugar en los pulmones produce una presión negativa, o sea, una presión inferior a la atmosférica, que succiona el aire de estos y el aire continúa movilizándose hacia los pulmones hasta que la presión se equipara con la atmosférica. Como ya lo dije, este acontecimiento se denomina como inspiración o inhalación. Todo esto para decir que al final de una inspiración normal, el tórax se expande lateralmente, la parrilla costal se eleva y el diafragma se deprime y se aplana. Aquí estamos viendo, los pulmones se estiran de manera acorde con el crecimiento del volumen torácico, provocando la caída de presión intrapulmonar y ahora sí la entrada de aire en los pulmones. Aquí está la elevación de las costillas ante la contracción de los músculos intercostales externos. Se encuentran aquí debajo, en color rojo, los músculos intercostales externos y abajo está el diafragma. Y aquí se muestra el descenso del diafragma durante la contracción. Ahora hablaremos de la inspiración, que es la expulsión del aire. Esta también depende del gradiente de presión, pero en este caso en la dirección opuesta, o sea, la presión en los pulmones es mayor que la presión atmosférica. La inspiración normal es un proceso pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no involucra contracciones musculares, sino que es el resultado del retroceso elástico de la pared del tórax y los pulmones, que tienen una tendencia natural a recuperar su forma original después de expandirse. La inspiración comienza cuando los músculos inspiratorios se relajan. Cuando el diafragma se relaja, su cúpula asciende a causa de su elasticidad. Cuando los músculos intercostales externos se relajan, las costillas descienden. Estos movimientos disminuyen los diámetros vertical, lateral y anteposterior de la cavidad torácica, lo que a su vez reduce el volumen pulmonar. Luego la presión alveolar aumenta y es en ese momento el aire fluye desde el área con mayor presión en los alvéolos hasta el área con menor presión de la atmósfera. Al final de la expiración, el tórax se deprime y el diámetro lateral se reduce. La parrilla costal desciende y el diafragma se eleva adoptando su forma de cúpula. Los pulmones se retraen disminuyendo su volumen, crece la presión intrapulmonar y el aire sale de los pulmones. O sea, aquí vemos que inspiración el aire, o sea, los gases, entra en los pulmones. Entonces observamos la depresión de las costillas ante la relajación de los músculos intercostales externos. Hacia abajo están los músculos intercostales externos, de nuevo como en color rojo, en los espacios intercostales. Y está el ascenso del diafragma durante su relajación, o sea, lo contrario a la expiración. Ahora podemos concluir que durante la inspiración el diafragma se contrae, el tórax se expande, los pulmones se desplazan hacia afuera y la presión alveolar disminuye. En cambio, en la expiración el diafragma se relaja, lo contrario a la inspiración, los pulmones retroceden en dirección interna a su forma original y la presión alveolar aumenta, lo que hace que se impulse el aire hacia afuera de los pulmones. Por último, hablaremos de los pulmones, que juegan un papel muy importante durante este video. Los pulmones son órganos de gran tamaño, ocupan toda la cavidad torácica excepto su porción central, o sea el mediastino, que engloba al corazón, los grandes vasos sanguíneos, los broncos, el esófago y otros órganos.
La estrecha porción superior de los pulmones, el apex, está justo debajo de la clavícula. La parte ancha del pulmón que descansa sobre el diafragma es la base. Cada pulmón está dividido en lóbulos por las fisuras. Por ejemplo, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, mientras que el derecho tiene 3. La superficie de cada pulmón se halla recubierta por una capa serosa visceral denominada pleura pulmonar o visceral, y la pared torácica está tapizada por otro tipo de pleura denominada parietal. Recordemos que es solamente una pleura, pero está dividida de diferentes formas. La membrana pleural produce líquido pleural, una secreción serosa resbaladiza, que esto nos permitirá que los pulmones se puedan deslizar sobre la pared torácica durante los movimientos respiratorios y hace que 2 capas se aferren mutuamente. Las hojas pleurales pueden desplazarse con facilidad de lado a lado, la una con la otra, pero ofrecen gran resistencia a ser separadas, de forma que los pulmones se agarran con fuerza a la pared torácica y el espacio pleural más un espacio virtual que uno verdadero. Descrito de manera resumida, esta condición de fuerte adherencia de las membranas pleurales es absolutamente esencial para la respiración normal.